Hola, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar acá en su canal, disfrutando de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Hoy traigo un tema que es como demandado de parte de Dios, porque no era mi primera intención redactarlo de esta manera. Sin embargo, el Señor me ha movido a hacerlo así como se lo voy a presentar en esta tarde. Así es que síganme. En el texto de Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así es que nosotros estamos obligados, podríamos decir, a dar lo que hemos recibido de parte de Dios, porque Él pagó el precio y todo lo hemos recibido nosotros de manera gratuita. Así es que compartamos lo que Dios ya nos dio, que son esas buenas nuevas de salvación, ya que nosotros le hemos recibido también, compartámoslos. Por eso el tema acá, compárteme. En este nuevo escrito lleva el deseo de publicar la grandeza de las misericordias de Dios, quien con tanto amor envió a su Hijo unigénito a pagar el precio del rescate por la humanidad que estaba muerta, dice la palabra, en sus delitos y pecados. Agradezco al Señor Dios Todopoderoso que me permite servirle de esta manera, pues a todos nos ha dado dones, talentos, y esta es la manera en la que yo puedo servirle a mi Dios. Doy gracias a mis hijas, María José, Mónica, Katia, quienes siempre me han apoyado para llevar a cabo esta necesidad que siempre he tenido de compartir, como dice la palabra, lo que por gracia he recibido y que se llama salvación. También agradezco a mi madre, Marta Alvarenga, se llama mi mamá, quien siempre ha inquirido en las escrituras, y desde que yo era muy joven, ella siempre tenía por costumbre preguntarme sobre los mensajes que yo escuchaba, y por esa razón me volví quizás alguien que refuerza las enseñanzas aprendidas para poder llevarle a ella también ese mensaje. Ahora ya está bastante anciana, ya se le dificulta salir. Sin embargo, yo tengo ese cuidado de llegar siempre a su casa y poderle explicar, poderle enseñar de lo que yo recibo. Les comento que mi intención, como les decía al inicio, era escribir para instar a las personas que están cerca de mí para que aprovechen recibir al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Pero el Señor cambia a veces los planes, y en una madrugada desperté ya satisfecha de lo que había descansado, y al estar hablando con Dios, al estar orando, el Señor me inquietaba con esta palabra: compárteme. Y me resonaba esa palabra, compárteme. Y en cierta manera yo puedo decir, pero si yo ya comparto de la palabra de Dios. Pero el Señor me quería llevar a compartir a los que ya conocen e instarlos para que también ellos sean quienes lleven estas buenas nuevas de salvación. Sabiendo que las señales están ya cumpliéndose para que la iglesia sea levantada, que ya todo está listo para la boda del Cordero, y que la misma palabra dice que la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y por ello cambié el sentido del mensaje, como ya les había mencionado. Muchos dicen que no creen a la venida del Señor porque ya van más de 2000 años anunciándose que vendrá el fin del mundo, pero que nunca sucede, dice la gente. Pero en realidad lo que sucede es que el Señor, en su grande amor y misericordia, porque Él no quiere que la gente, que las almas se pierden, Él dice que muchos tienen por tardanza su venida, pero en realidad es su misericordia la que está aguardando el tiempo propicio. El Espíritu Santo siempre ha hecho que sus siervos sientan y transmitan esa urgencia de llevar el Evangelio a toda criatura. Porque si bien es cierto, si el Señor no ha venido desde más de 2000 años que se ha estado anunciando, sin embargo, la vida del hombre es fugaz. Nadie sabe en qué momento
vendrán por su alma. Por lo tanto, hay que estar preparados todos los días, como si fuera ese el último que tendríamos nosotros acá en la tierra, procurando estar a cuentas con Dios. En esta era de que hay un constante desarrollo de las tecnologías, de la comunicación, donde la gran mayoría de personas usa sus redes sociales para compartir que fotos, que historias, que aún hasta memes que causan gracias. ¿Por qué pues no compartir algo que nos hará tener muchos frutos y que hará que otros encuentren la muy buscada eterna juventud? Porque lo que nosotros el Señor nos ofrece es vida eterna. Dice, porque a donde iremos ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni temor, porque el Creador de los cielos y el Creador de la tierra enjugará toda lágrima en cuanto lleguemos a su mansión celestial. Por tal motivo, hoy quiero desarrollar 4 puntos que me parece que son muy importantes para que nosotros podamos desenvolvernos en este mandato que el Señor nos ha dejado. Para ello necesitamos conocer qué es el Evangelio. ¿Para quién es el Evangelio? ¿Quiénes deben compartir el Evangelio? ¿Y por qué es tan importante anunciar el Evangelio de Dios? Si comenzamos escudriñando qué es el Evangelio, vemos que es una palabra griega que significa evangelión y que es buena nueva o mensaje feliz. Realmente no conozco a alguien que no le guste recibir buenas noticias y que sobre todo es una noticia que es un regalo inmerecido que nos ofrecen de parte de Dios. Es gratis para nosotros, no porque no haya tenido un precio, sino que porque el precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces, como los seres humanos, nos volvemos contradictorios y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, se desprecia este regalo inmerecido y regalo tan grande que nos ofrece nuestro Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Así como sucedió en los tiempos de Noé, podemos leer Génesis 6, 13, 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Relata la Biblia que la humanidad estaba corrompida en esos tiempos y que Dios determinó destruirla por completo, a excepción de aquellos que se arrepintieran de su mal camino y aceptaran ser refugiados en aquella linda arca que se estaba construyendo, un refugio único que les libraría de la ira venidera. En ese caso era un arca. Pero para que el arca se construyera, Dios mandó a cortar un vivo, frondoso árbol que estaba en su hábitat natural, rodeado de todo lo que le hacía resplandecer. Tenía gloria, tenía belleza. Pero este árbol, después de ser cortado, lo hirieron para darle la forma necesaria para sostener toda la carga que iba a estar sobre él. Además, le introdujeron unos enormes clavos que le martillaron. Los que pasaban y veían a Noé martillando, serruchando, construyendo esa arca, se burlaban, al igual como a veces se burlan de nuestro Creador. También podían burlarse del hacedor y de aquel árbol, que no había hecho nada para merecer lo que le estaba sucediendo. Nadie creía que lo que estaba formando de él era el arca que les podía salvar la vida en ese terrible día que estaba próximo a llegar.
En el Antiguo Testamento se relatan sucesos que figuraban el sacrificio del Señor Jesús, porque ya de antemano Dios había escrito sobre ello. En la porción bíblica del Arca de Noé representa a Jesucristo como Salvador. La puerta del arca, que mucho tiempo estuvo abierta, pues entraron todos los animalitos, entró toda la familia de Noé, pero todos los demás rehusaron a entrar. Esa puerta es la gracia que hoy tenemos para entrar a la vida eterna, por medio de nuestro Señor. Pues la Biblia dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es el Evangelio, esta es la buena nueva que todos debemos anunciar, que la puerta está abierta en este momento, que la gracia está vigente, que es necesario correr a los brazos del amoroso Padre a través de su Hijo Jesucristo, porque es el único que puede ser mediador entre Dios y los hombres. Y si nos preguntamos para quién es el Evangelio, pues el Evangelio es para toda criatura, para toda la humanidad, todos los que descendemos de Adán y Eva. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que no puede decir alguien que no ha cometido pecado. Todos tenemos esa simiente pecaminosa. Con este versículo de la Biblia vemos que no hay excepción de personas, pues todos nacemos vendidos al pecado. Y muchos dicen no ser culpables de lo que hizo Adán y Eva. Pues Dios, que tiene previo conocimiento del razonamiento humano, sabiendo nuestra forma de pensar, se hizo responsable e hizo que cayera sobre el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, todo el castigo. Por ello todos debemos recibir en nuestro corazón a Jesucristo el Salvador. El sacrificio que el Señor nos hizo por nosotros es el que nos lava de todo pecado. Porque así como Él venció la muerte y el pecado, así también somos vencedores estando en Él, estando dentro de Él. También debemos estar claros que todos tenemos la misma gracia, es decir, la misma oportunidad de ser salvos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, y eso lo afirma la Escritura, sino que se proceda al arrepentimiento. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y esto es según el Evangelio de Juan 4:6. No es la religión la que salva, sino es estar dentro del arca, es estar dentro de Jesucristo, es estar dentro de la salvación. Y tampoco hay otro medio. Es que el único que ha vencido a la muerte y tiene la potestad para juzgar a vivos y a muertos es nuestro Señor Jesucristo. Podemos seguir viendo acá y preguntarnos, ¿pero quiénes deben compartir el Evangelio? Y en realidad, todos los que hemos reconocido que Jesús es el enviado de parte de Dios para reconciliarnos consigo mismo. Aquí no se requiere un amplio conocimiento de las Escrituras para poder testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros. Podemos invitar que otros vengan a conocer al Redentor nuestro. Ejemplo de ellos está en Juan, en sus versículos 28 y 29. En esta porción está hablando de una mujer samaritana a quien Dios le dijo que había tenido 7 maridos. Y esta mujer tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y recibió de las aguas de la vida eterna. Y dice la palabra, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?
Ahí podemos a una mujer que en su primer encuentro con Jesús pudo creer y recibir sus palabras y se maravilló tanto que no quiso guardarse para sí aquella gran bendición, sino que dejando su cántaro, dice, dejando su afán, dejando el propósito por el cual había llegado ahí, que era a traer el agua natural. Dice que esa mujer corrió a anunciar a sus vecinos lo que le había sucedido, que había encontrado al Cristo. Desde el momento que podemos reconocer al Señor Jesús, en ese mismo momento su Santo Espíritu viene a morar en nuestro cuerpo, pues la palabra dice que somos templo y morada de su Espíritu. Entonces nos da la capacidad de poder guiar a otros para que le conozcan, y por medio de una oración dirigida al Señor, esta persona recibe la potestad de convertirse en hijo de Dios, porque la palabra dice a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y pasa de ser una criatura de Dios a tener una dignidad diferente, a convertirse en un hijo de Dios. Sabemos que después es necesario tener un crecimiento espiritual, entonces las personas deben visitar, deben recibir el consejo en una congregación, en una iglesia donde se predique la sana doctrina. Y son los consejos que nosotros debemos darle a las personas cuando reconocen al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, que no es solamente quedarse hasta ahí, sino que continuar en el conocimiento de Cristo. Otro ejemplo está en Lucas 5, 18 al 20, y dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Ahí fueron unos vecinos, unos amigos de aquel hombre, los que tomaron a bien llevar a aquel paralítico a los pies de Jesús. Y dice la palabra que al ver él, nuestro Señor Jesucristo, la fe de ella le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Vemos la muestra de la abundante fe y misericordia de aquellos hombres que no escatimaron esfuerzo para llevar al paralítico ante Jesús. Esto nos habla que hay muchos que no conocen el camino. Hay otros que no pueden caminar porque están atrofiados los pies espirituales, están atados en algunas ocasiones y no pueden acercarse por ellos mismos a nuestro Señor Jesús. También hay otros que están ciegos espiritualmente. El enemigo les ha vendado el entendimiento y por tal motivo se necesita de nosotros que ya fuimos sanados y libertados para acercarlos a Dios. Cuando el Señor Jesucristo levantó de aquella tumba a Lázaro, el Señor le dio vida porque Él es el único que puede dar vida. Sin embargo, le dijo a los hermanos que estaban a su alrededor: quitadle las vendas. Y ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros, ayudarles para que sean desatados y para que caminen en pos del Señor. Y si nos ponemos a investigar más y querer entender por qué es importante anunciar el Evangelio, pues fue el mandato que dejó el Señor Jesús antes de ascender al cielo. En Juan 20, 23 dice: a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. ¡Qué responsabilidad sobre nuestros hombros! De aquí surge ese tremendo mandato de Dios. Los que llevamos la presencia de Dios. Anteriormente en el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban el arca del pacto que representaba la presencia de Dios y la llevaban sobre sus hombros. En la actualidad nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es Cristo actuando a través de nosotros. Y dentro de nosotros mora su Santo Espíritu. Y hemos sido dotados de autoridad
para remitirle a Jesús los pecados de quienes por el Evangelio aceptan ser perdonados. Cuando nosotros le decimos a una persona, acepta al Señor Jesucristo, nosotros estamos siendo aquellos que le dan esa buena nueva al inconverso, aquel que anda en sus delitos y pecados, y nosotros remitimos a Dios, le decimos, Señor, aquí te presentamos a esta persona delante de tu presencia, límpialo, sálvalo, sánalo. Todo eso es lo que nosotros pedimos en oración cuando estamos frente a una persona que está rindiendo su alma a los pies de Cristo. Y no hay ningún otro ser al que se le haya confiado la tarea de evangelizar, ni siquiera los ángeles. Aún la palabra dice que los ángeles lo anhelan, pero somos nosotros. Es sobre la iglesia, es sobre el cuerpo de Cristo que está esta responsabilidad. Y teniendo toda la gracia por el sacrificio del Señor, cumplamos nuestro llamado para que muchos sean inscritos en el libro de la vida. Pues Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué doloroso final para quienes hoy rechazan esta preciosa oportunidad. Puede ser un vecino, puede ser un pariente. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarles, de enseñarles el camino. Porque qué triste sería darnos cuenta que por no empoderarnos del ministerio que Dios ha puesto sobre nosotros, a la venida de Él seamos hallados como siervos inútiles que no hicimos, que no servimos la porción a tiempo. Y mi oración realmente es para que nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos envíe de su Espíritu Santo, de su Espíritu de sabiduría y de revelación, para que esta palabra que van a escuchar muchos hermanos se cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Y quizás para agregar un poco a la reflexión, no pensemos en que para poder enseñar, para poder guiar a alguien al arrepentimiento, nosotros tenemos que estar perfectos. Que nosotros somos santificados por Dios, pero en nuestras propias fuerzas siempre vamos a tener pecados, porque la palabra dice que si alguno dice que no hay pecado en él, el tal es mentiroso. Así que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo sabiendo que también somos necesitados de perdón, que también somos necesitados de que nuestros pies sean lavados por el caminar. El mismo Noé, después de haber sido partícipe de la construcción del arca, después de haber creído, después de haber sido salvo, pecó al tomar vino. ¿Qué quiere decir? Que en este caminar nadie está exento de poder fallarle a Dios. Sin embargo, nuestra lucha, nuestro anhelo del día a día es hacer la voluntad de nuestro Padre. Dice la palabra que nadie debe juzgar al criado ajeno, así es que nosotros, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, hacer las cosas de la mejor manera posible, y que sea el Señor guardándonos, cubriéndonos y ayudándonos a cumplir su mandato. Que mi Dios me les bendiga grandemente, y es un placer poder conversar con ustedes. Amén.